Sean bienvenidos una vez más a Quad Technology CR. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de API Testing y vamos a empezar a ver cómo realizar pruebas a nuestras APIs, a los resultados de los llamados a nuestras APIs. En la clase anterior ya entramos a ver un poco sobre las pruebas y empezamos con la prueba de el esquema de JSON, de JSON de respuesta. Vamos a dejarles por aquí abajo el enlace de esa clase por si no la han visto. En esta clase vamos a continuar viendo ahora cómo realizar pruebas para validar distintas cosas en los JSON de respuesta de nuestras APIs. Sin más, vamos con la clase de el día de hoy. Vamos a empezar a ver en la clase del día de hoy cómo hacer pruebas en nuestras APIs. Antes de comenzarlas a ver en nuestro Postman, en el llamado de la request en nuestro Postman, vamos a irnos un momento a la documentación de Postman y vamos a ver un poco las pruebas que podemos hacer. Vamos a dejarles también acá en la descripción el sitio específico de la documentación de Postman para scripts de pruebas. Como hemos mencionado antes, para escribir pruebas en Postman, vamos a utilizar el lenguaje o la sintaxis del lenguaje JavaScript. No es necesario que seamos expertos en JavaScript, pero sí que tengamos una noción base del lenguaje de JavaScript. Para escribir pruebas, vamos a utilizar la función de Postman pm.test. Enseguida vamos a colocar en texto el nombre de nuestra prueba. Por ejemplo, acá tenemos status code is 200. Lo que estamos validando en este caso, en este ejemplo, es el código de respuesta. Luego, functions, porque es una función. También podemos, en vez de usar la palabra functions, colocar un igual, un signo de mayor que, los dos paréntesis y llaves. Y dentro vamos a colocar lo que queremos hacer para esa prueba. En este caso, solo es una línea que va a decir pm.response.hub.status y el código del estado que estamos esperando. En este caso, vamos a verlo dentro de un rato, pero podemos utilizar o punto response o punto spec. Hay una pequeña diferencia entre usar response y usar punto spec. Si seguimos bajando, podemos también hacer esa misma prueba de esta otra manera, un pm.spec, pm.response.co y true equal 200. En este caso, el spec es porque vamos a usar el spec para validar algo internamente dentro de el response. Y el pm.response es como una prueba más directa, por decirlo así. Probamos como más directamente el resultado de nuestra request. pm.spec es para
meternos internamente al JSON de respuesta y validar algo, por ejemplo, un dato. Aunque no es una práctica de prueba sana, dentro de un mismo test podemos hacer varias validaciones. ¿Y por qué no viene a ser una práctica sana? Porque si probamos varias cosas, eventualmente podríamos no saber qué es lo que nos está fallando. Por ejemplo, acá estamos colocando en este ejemplo un título genérico para estas tres propiedades. Este texto, este tipo de dato y esta longitud. Estamos probando todas esas propiedades juntas. Si la prueba falla, nos va a fallar en el orden en el que están. Pero una manera más, más sana de hacer esta prueba es tener un test por cada una de estas pruebas. Así podemos saber, en el título, por ejemplo, podemos ponerle el título específico de lo que estamos probando y podemos obtener el resultado por cada uno de estos puntos en vez si lo tenemos así, si la que falla es esta, vamos a tener el error de esta, pero no de estas porque ni siquiera se llegó ahí. Si ya se corrige esta, vamos a tener el fallo de esta si es que falla, pero no el de esta, y así. Si las tenemos por separado y las tres nos fallan, vamos a poder ver los tres fallos ahí. Y por ende, vamos a poderle pasar al desarrollador los tres errores que encontramos para que él los trabaje, los corrija y nosotros podemos volver a hacer la prueba luego. Y ahí tendríamos esos tres bugs o defectos que encontramos, los tendríamos ya corregidos. En vez de tenerle que ir al desarrollador pagando uno por uno. También podemos crear variables de constante. Básicamente es guardar en una variable constante todo nuestro response. Y esto nos puede servir para validar datos de ese response con los valores que esperamos. También podemos parsear o convertir XML a JSON. Esto puede ser útil porque algunas APIs no trabajan con JSON, trabajan con XML. Por ejemplo, las APIs SOAP. Las APIs REST trabajan con JSON, pero las APIs Source por lo general trabajan con el formato XML. Entonces, esto nos puede servir para transformar ese XML a JSON por medio de la función m.response.test. Y así lo podemos guardar en la constante que luego podemos utilizar para validar. Y así podemos ver en la documentación de Postman otras funcionalidades que podemos hacer para nuestras pruebas.
por acá tenemos la opción, la alternativa a colocar la palabra functions. No colocamos la palabra functions, colocamos paréntesis, el igual, la flechita y las llaves. Y luego la prueba que queramos hacer. Podemos hacer pruebas sobre los header. En el header de response venga tal header. Por ejemplo, este, content type. Que ese header tenga X valor, que vengan cookies que nosotros ocupamos que vengan, sobre el tiempo de respuesta podemos hacer pruebas, por ejemplo, pm.response.responseTime. Esta prueba, de hecho, la podríamos hacer más directamente, no necesariamente con el pm.isPet. Podríamos hacer pm.response.responseTime to be.below y el tiempo. Este tiempo está en milisegundos. Por tanto, si lo que ocupamos son segundos, hay que ponerlo en miles. Para que sean 2 segundos, serían 2000 milisegundos. Y así podemos continuar viendo la documentación de pruebas. Como se mencionó antes, vamos a dejarles aquí abajo en la descripción este enlace para que puedan revisarlo con más detalle. Vamos a irnos ahora de vuelta a nuestro post. Y vamos a empezar haciéndole pruebas a la API de la tienda de mascotas de APIs de práctica que hemos venido trabajando de crear mascota. Por lo general, el JSON de respuesta que vamos a probar es el JSON que nos dan en la documentación de la API, en el documento técnico de la API, en el que viene toda la información de cómo utilizar esa API. De ahí vamos a tomar el JSON de respuesta que nos dicen que es el que la API nos va a dar y vamos a comenzar a diseñar nuestras pruebas. En nuestro caso, nuestro JSON de salida va a ser el que nos genera Postman cuando lo llamamos. Aquí tenemos la única prueba que en este momento tenemos, que es la de el JSON esquema, y está todo bien. Para hacer estas pruebas, vamos a irnos a Scripts, Post Response, y comenzamos a escribir nuestras pruebas. Como se mencionó antes, podemos agrupar pruebas. Dentro de un solo pm.steps podemos hacer varias pruebas. Pero como eso no es una práctica, aunque sea posible, no es una práctica sana, porque tendríamos que estar repitiendo pruebas. Si falla, por ejemplo, la primera, para poder ver si las otras fallaron, tendríamos que estarlas repitiendo. Vamos a estructurar nuestras pruebas siendo pruebas específicas, es decir, solo probamos una sola cosa a la vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar primero? Vamos a colocar un comentario test para indicar que ahí vamos a comenzar estas pruebas. Vamos a escribir pm.test y dentro de test vamos a escribir la descripción de nuestra prueba. Vamos a validar el status code 200. Ponemos el paréntesis, el igual, ponemos el signo de
mayor que, damos paréntesis y colocamos llaves. Y dentro de este pm.test vamos a colocar nuestra prueba. Esta prueba, como vimos en la documentación, la podemos hacer de varias maneras. Podemos hacer pm response.have status y 200, que es el estado que estamos probando. Si lo ejecutamos, vemos que ahora nos dice que esa prueba, y ahora nos salen dos pruebas, y nos dice que fue exitosa, validar status code 200. Si le ponemos otro, por ejemplo, 201, que es otro estado, y la ejecutamos, vemos que ahora la prueba nos quedó fallida. ¿Por qué? Porque dice que se presentó un error, se esperaba que el status code fuera 201, pero fue 200, como lo vemos acá. Si lo volvemos a colocar en 200, ahora nos queda exitosa. Además, esta prueba la podemos hacer también con el punto expect pm.response.code y podemos utilizar las funciones de JavaScript. Punto equal. Aquí nos salen varias. Podemos utilizar equal o equals. Vamos a usar punto equal y en el paréntesis le colocamos el estado que estamos esperando. Si le colocamos a esta 201 y la ejecutamos, vamos a ver que la prueba quedó fallida. ¿Por qué? Porque acá tenemos una validación que se ejecutó primero, pero acá luego tenemos otra que se ejecutó después de esa primera y quedó fallida. Si la ponemos al contrario, 201 primero y 200 abajo, vemos que también queda fallida. ¿Por qué? Porque esta primera es la que está quedando fallida, pero ni siquiera llega a ejecutar esta. Y el mensaje de error también cambia un poco. Acá nos dice que se esperaba un response de 201, pero fue 200. En el otro mensaje nos dice se esperaba 200 y fue igual a 201. Si colocamos ambas en 200 y lo ejecutamos, entonces ahora queda exitoso. Pero son dos formas distintas de hacer la misma prueba. Incluso podríamos aquí usar también equals y también nos va a funcionar. En nuestro caso vamos a dejar solo una de las dos validaciones. Ustedes pueden dejar la que les funcione de mejor manera. Vamos a hacer otra prueba. pm.test y vamos a validar el campo ID de nuestro JSON. Entonces vamos a hacer validar campo ID. Validar valor campo ID. Colocamos el igual y la llave y empezamos a escribir nuestras pruebas. En este caso, ocupamos acceder a nuestro
a nuestro JSON para conocer qué valor nos está trayendo ese JSON. Entonces, para eso vamos a crear una variable que le podemos poner respondData. Esta variable es una constante que sea igual a pm.response.json. Vamos a almacenar nuestro JSON de salida en esta constante. Y así ya podemos hacer nuestra prueba. Podemos decirle pm.spec. ¿Por qué spec? Porque en este caso vamos a validar contra algo de el JSON response, del JSON de salida. El PM response no nos sirve en este caso porque es para probar algo directo en el request, como por ejemplo el status. El pm.spec nos permite entrar en el JSON response y validar algo. Entonces decimos response.id.equals y le pasamos el valor que en el caso de pruebas reales vamos a tener en la documentación o en la base de datos con los datos que estamos probando. En nuestro caso, vamos a colocar el valor que nos da nuestro JSON de salida. En este caso, el valor es este que tenemos por acá. Lo colocamos acá. Y esa es nuestra primera prueba con el valor de ID. También podemos, si fuera necesario, podemos guardar ese valor de ID del JSON en una variable. Si fuera el caso que lo queremos imprimir o que lo queremos ocupar dentro de otro llamado, por ejemplo, en la consulta. Si queremos hacer en algún momento una combinación de llamados de APIs, por ejemplo, desde el test runner, que queremos llamar primero a la de crear mascota y luego con esa misma de crear mascota, con ese mismo ID que creamos, queremos llamar a la de consultar para ver si se creó. Entonces, podemos guardar este valor de ID en una variable de ambiente. Lo hacemos de la siguiente manera: pm.environment, porque en este caso vamos a utilizar variables de ambiente. Si fueran de colección, usaríamos pm.collection, collection variables, y si fueran variables globales, pm.globals. En nuestro caso vamos a utilizar pm.environment.set y le pasamos la variable a la que le queremos asignar el valor y utilizaríamos response.id para asignarle ese valor. Y si lo queremos imprimir en la consola, console.log responddata.id. Y luego hacemos nuestra prueba. Si ejecutamos esta request así, ¿qué es lo que vamos a tener? La ejecutamos y ahora tenemos tres pruebas: validar campo ID, validar status y la de JSON. Aquí tenemos el valor
la prueba quedó exitosa y si vemos la consola, acá tenemos nuestra última ejecución que tardó 492 milisegundos y tenemos el valor que, que imprimió en la consola. Vamos a seguir haciendo unas cuantas pruebas más. Vemos que en nuestro JSON de salida tenemos campos de esta manera. ¿Cómo podemos hacer para probar el valor de este campo name? Vamos a hacer una prueba para probar ese campo name. pm.test y decimos validar valor campo name. Llaves y empezamos a hacer nuestra prueba. Vamos a ocupar también la constante. Podemos también colocar nuestra variable de la constante fuera de nuestros tests para no tenerla que estar escribiendo en cada uno de nuestros tests. Seguidamente, para hacer nuestra prueba del campo name, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos simplemente, como hicimos antes, en la prueba anterior, responddata.name. ¿Por qué? Porque name está dentro de el elemento category. En la anterior sí podíamos hacer .id porque ID está en ese primer nivel. Para poder hacer el dato name, ocupamos primero entrar a category y luego a el valor name. Entonces, lo que hacemos es pm.spec responddata.category name equal y el valor que estamos esperando que nos presente algo. Y punto y coma. Luego también podemos hacer lo de la impresión en la consola por si queremos validar qué dato es el que nos está trayendo. Normalmente estas consolas de valores que se imprimen en la consola los utilizamos cuando estamos diseñando pruebas. Ya cuando pasamos a ejecutar pruebas, estos valores que se escriben en la consola no tienen mayor valor porque ya con la prueba diseñada y el valor que estamos esperando que venga ahí para nuestra prueba, ya acá nosotros sabemos que el valor que estamos esperando y el que tiene que venir para que la prueba sea exitosa es, en este caso, DOPS. Entonces, no nos sirve tanto imprimir ese valor en la consola. Cuando estamos diseñando nuestra prueba, ahí sí nos es más útil poder tener esa impresión de el valor, principalmente cuando, por ejemplo, tenemos JSON largos y estamos pensando cómo llegarle a ese campo. Aquí también es que nos sirven
herramientas que hemos visto en clases pasadas para poder saber cómo llegar hasta un campo. Vamos a hacer otra prueba, pm.test, y vamos a hacer una prueba donde vamos a validar el mismo status code de la respuesta, pero de otra manera. Validar múltiples status code. Entonces escribimos pm.test, el nombre de la prueba que queremos hacer, el igual, la flechita y las llaves. Y escribimos pm.spec, pm.response.code, y aquí vamos a decir to be one of, y entre paréntesis vamos a colocar una lista de los valores, en este caso de status code, que estamos esperando y que serían válidos. Por ejemplo, como es una lista, ocupamos hacer uso de los paréntesis cuadrados y decimos estado 200, estado 201 y estado 202. Por ejemplo, estado de OK, estado de creado, y el 202 es otro de los estados de llamado exitosos. Y podemos también imprimir en la consola, aunque no es necesario porque el status code lo tenemos por acá, pero lo podemos imprimir, pm.response.code. Podemos validar también tipos de datos. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Validar tipo de dato del campo ID. Y decimos pm.spec response data, porque aquí vamos a acceder a nuestro JSON, punto category, punto ID, punto to, punto B, punto A, y entre paréntesis vamos a colocar el tipo de dato. Como es un JSON, el tipo de dato no es un entero, es un número. Entonces, por eso es que utilizamos number. Podemos probar también que nuestro JSON incluya ciertos campos, no el valor en sí que trae el campo, sino que incluya el campo. Entonces, vamos a hacer otra prueba que se llame campo foto URLs, se encuentra en JSON response. pm.spec, y acá utilizamos pm.response.text. ¿Por qué acá vamos a utilizar .text? Porque acá no estamos ingresando directamente a JSON, simplemente estamos validando a nivel general si el texto de JSON trae X campo, nada más. No si trae un valor específico ni nada por ese estilo. Estamos validando simplemente que el texto general de JSON trae tal campo o trae X texto.
Voy a escribir aquí response.text y escribimos .to.include y acá vamos a escribir el nombre o el texto que, queremos validar que esté ahí. En este caso, que incluya el texto photo URLs. Punto. Entonces, esta prueba va a validar que en el texto de response esté este texto. No valida que el dato de ese campo esté correcto o no. Para eso tendríamos que hacer una de las pruebas que vimos antes, o para validar el tipo de dato o algún otro tipo de prueba. Simplemente estamos probando que ese campo venga, que aparezca aquí. Luego podemos hacer también otra manera de probar nuestro status code, que es pm.test validar texto del status code. ¿Y cómo hacemos eso? pm.spec pm.toHave.status y le colocamos el texto de ese estado. Por ejemplo, en este caso el texto es OK. Entonces colocamos OK. En el caso del 201, el texto del estado 201 es created. Entonces colocaríamos para esta prueba created. Y es otra manera en que podemos probar o hacer la prueba para el status code. Si queremos validar que venga un header específico en nuestro header de el response, decimos pm.test validar header en el response. ¿Y qué es lo que hacemos para esta prueba? pm.spec pm.spec y dentro decimos pm.response.to.have.header. Header en singular. ¿Por qué? Porque header en plural, dentro de un momento vamos a ver para qué es, pero en este caso es header en singular. Y dentro, entre comillas, vamos a colocarle el header que nosotros queremos validar que se encuentre. Si vamos a los headers, tenemos todos estos headers y queremos validar, en este caso, el content type. Entonces, así validamos que ese header se encuentre ahí. Pero ¿qué pasa si queremos validar un valor específico en un header? Entonces, es muy parecido, nada más que cambia un poco la validación que vamos a hacer. Validar valor header. Validar valor en header, en el response. Vamos a utilizarlo en plural, headers, y acá vamos a utilizar .get. En el paréntesis de el .get vamos a dejar el header que queremos en
encontrarnos. Y luego punto include el texto o el valor que queramos que tenga ese header. Y así podemos validar que este header que está en el JSON tenga este valor. El application JSON. Si queremos validar cookies, en el caso que nuestras APIs utilicen cookies, podemos hacerlo también. Validar cookies en JSON response y decimos pm.spec pm.response pm.cookies.get y acá colocaríamos el nombre de la cookie que estamos buscando, punto equals, y acá el valor de la cookie que estamos esperando. En nuestro caso, no tenemos cookies para esta API, entonces esta prueba no nos aplicaría, pero así sería la prueba para validar cookies. Si la dejamos sin comentar, esta prueba cuando hagamos el llamado nos va a quedar fallida porque no hay cookies definidas. Entonces vamos a comentar toda la prueba para que no se ejecute. Para probar el tiempo de respuesta, decimos pm.test y validar tiempo de respuesta en, por ejemplo, 2000 milisegundos o lo que es lo mismo, 2 segundos. Decimos entonces pm.spec pm.response response time .to_be.below y acá colocamos el tiempo que estamos esperando en milisegundos, o sea, 2000 milisegundos. También podríamos hacerlo de esta manera. La prueba pm.response.responseTime to_be.below y el tiempo. Cualquiera de las dos va a estar bien, va a validar el tiempo de respuesta. Y una última prueba que vamos a hacer, pm.test, validar true en el request. Esta prueba, ¿para qué nos puede servir? Bueno, en caso de que nuestra API lo que nos devuelva sea true false, nada más. Entonces, esta prueba nos puede servir para ese tipo de pruebas. pm.spec y nada más colocamos true punto equals false. Y esa sería nuestra prueba. Nosotros esperamos que true sea igual a, en este caso,
true para que la prueba sea exitosa. Es decir, que el request nos dé true. Si queremos validar que el request sea true, colocamos que el esperado, que es true, sea igual a true en el request. Y como hemos visto en la clase del día de hoy, hemos trabajado cómo hacer distintos tipos de, de, de pruebas en nuestras APIs. Todas estas pruebas que hemos hecho las podríamos hacer dentro de un solo test. Se puede hacer, pero no es una práctica tan sana porque podríamos tener el caso de que no nos falle la primera y no sabemos cuáles son los resultados de las demás. Entonces encontraríamos uno a uno los errores. Entonces, una manera más práctica y más sana de poder pasarle al desarrollador todos los errores que vayamos encontrando es haciendo distintos tests. pm.test para tal cosa, pm.test para otro escenario, pm.test para otro escenario y así sucesivamente con cada escenario. Es más práctico y más sano, una mejor práctica. Poderle pasar al desarrollador todos los bugs que encontramos, los corrija y luego nosotros podemos validar todos esos bugs de una sola vez en vez de pasarle uno a uno. Encontramos este con el campo ID. Lo corrige. Volvemos a hacer las pruebas. Ahora encontramos este valor del campo name que está fallando por esto, cuando pudimos haber encontrado esos dos errores desde la primera vez. Entonces, por eso es una mejor práctica utilizar un pm.test por cada cosa que estemos queriendo validar contra el JSON de respuesta. Sin más por el momento, terminamos con la clase del día de hoy en la que hemos visto cómo hacer pruebas en nuestras APIs. Cómo podemos hacer distintos tipos de pruebas que nos ayuda a hacer la documentación de Postman a nuestro JSON de respuesta. Si te ha gustado la clase del día de hoy, ha sido un poco larga, sí, pero si te ha gustado la clase del día de hoy y este tema de el pm.test de las pruebas a nuestras APIs, suscríbete a nuestra comunidad para que puedas seguir viendo las próximas clases del curso de API Testing. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido la clase el día de hoy, si has hecho pruebas a las APIs, cómo las has trabajado, si las has trabajado con múltiples pruebas dentro de un pm.test o si te parece mejor una sola prueba dentro de cada pm.test. Déjanos también tus dudas y comentarios y otros temas que te gustaría ver acá en el canal y suscríbete a esta comunidad para que seamos cada vez más. Regálanos un like, que eso nos ayuda montones y comparte este video con quienes también estén aprendiendo a hacer API testing, pruebas a las APIs.